Gloria a Dios a todos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga poderosamente. Estamos aquí en vivo, soy Miguel Sánchez Ávila, transmitiendo desde aquí, desde Facebook y claro, saludando, ¿verdad? No solo a nuestra audiencia en Facebook, sino también a nuestra audiencia en YouTube. Que están continuamente viendo, monitoreando nuestros videos, escudriñándolo. Bueno, por este medio les queremos saludar y también dar un tiempito, ¿verdad? A que los hermanos, saludando mientras damos un tiempito a que los hermanos se conecten. Y vamos a tocar y vamos a tratar este tema. Yo quiero, pues a veces, relacionado a los temas que usted puede ver, que a veces de una pregunta y etcétera, pues nos toma un tiempito, ¿verdad? Para explicar 40, 30 minutos, una hora, etcétera. A veces, ¿verdad? Nosotros vamos a las iglesias y nos piden hacer supuestamente un debate de preguntas y respuestas. O sea, yo quiero ser bien claro con el problema que hay con el debate de preguntas y respuestas. Yo no los hago más porque lo que pasa con esto es que a veces hacen unas preguntas que requieren, hermano, una hora o 2 horas, una hora y media para explicación. O sea, si yo voy a hacer, si le voy a poner el ejemplo, o sea, si usted tiene seriedad con esto de la palabra del Señor, con la Biblia y con las cosas de Dios, o sea, usted no puede esperar una mera respuesta que sea así, no, y ya, y se acabó. O sea, la respuesta tiene que ser tajante, la respuesta tiene que ser con evidencia, la respuesta tiene que ser en el contexto histórico, tiene que ser en el principio espiritual, tiene que ser en la Biblia. O sea, siempre mi propósito es enseñar de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y hoy, verdad, hasta nuestros días ese siempre ha sido el problema en las iglesias evangélicas, que hay muy poco conocimiento. Hay mucha gente, me perdona si lo ofendo, pero yo digo las cosas como son, que piensan que el evangelio es solo ropa y se acabó. Y ya usted es cristiano y ya sin saber absolutamente nada y hablando las cosas fuera de su contexto. Teníamos, ¿verdad? Aquí estábamos haciendo una transmisión de un video pasado donde estábamos hablando sobre las langostas del Apocalipsis. Ese video lo subimos también a nuestro canal en YouTube. Está en nuestro canal en YouTube. Está también aquí, ¿verdad? En nuestra página en Facebook. Aquí en Facebook tenemos, ¿verdad? La oportunidad de que podemos hacer retransmisiones en lo que se llama Watch Party, que son retransmisiones que se hacen de los programas y ayuda mucho porque pues no todo el mundo se conecta a la misma vez o no todo el mundo se conecta en el mismo día o en el mismo momento. Y bueno, una señora nos estaba haciendo una pregunta relacionada a esto de los dos testigos. Mi hermano, de los dos testigos del Apocalipsis, ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que hay varias, o digámoslo así, específicamente en estos dos escuelas de pensamiento, digámoslo así. Pero solamente una es la correcta. Y esta vez, en este video, para seguir una continuación de un video previo que ya hablamos sobre los dos testigos del Apocalipsis, vamos a quitar y vamos a darle bien duro a esto de forma ya cortante, bíblicamente hablando, sin posibilidad a que nadie refute, que los dos testigos no son Enoc y Elías, sino que son Moisés y Elías, a la vez dando una continuidad y dando un seguimiento a nuestro video pasado, donde habíamos también hablado sobre el caso de los dos testigos del Apocalipsis y unas cosas que, verdad, contradicen la teología de los testigos de Jehová. El problema hoy día es que, bueno, primero podemos decir, bueno, una bendición que hoy día podemos accesar a la internet sin hacer como antes, que para poder buscar información íbamos a la biblioteca. La diferencia es que cuando íbamos a la biblioteca, parece que por lo menos cuando a mí me tocaba ya de pequeñito, cuando estábamos en los estudios en la primaria, a mí, bueno, no sé, a mí siempre se me enseñó que cuando yo buscara un libro relacionado a un tema, o sea, mis maestros de escuela, y no solo de la escuela en la primaria, en la universidad, en todo. O sea, que si yo iba a buscar en un libro de texto, o sea, del tema que sea, pues yo tengo que asegurarme primero quién es la persona a la cual yo busco del tema que yo voy a hablar específico, cuál es su trayectoria, cuál es su biografía, o sea, hasta en la misma escuela. Entonces, si usted me dice, no, pero que yo no fui a la escuela, como las excusas que dan hoy día, porque es que hasta usted puede chequear y verificar cómo se escribe una palabra en Google. Tan fácil como es hoy día en la internet. Entonces son excusas baratas, es que son malas costumbres que no quieren dejar de escribir mal. No aprenden porque no quieren. La Biblia misma nos enseña a escribir bien. Lo otro es que el mismo Dios, sin siquiera ir y pasar por un proceso de estudio, nos da discernimiento si nosotros estamos preparados. Lo que pasa es que lo que usted ama es aquello a lo cual usted le va a prestar genuina atención para no errar. Entonces quiere decir que esto usted no lo ama. O
sea, usted tiene que tener cuidado cuando usted va a Google y busca una mera información y la saca sin ver primero de dónde. Y hay muchos cristianos, inclusive hasta personas predicadores, que han sacado información de Google para dar un mensaje de lo que no saben se inventan y que son páginas de los testigos de Jehová. Entonces, este es el problema a veces que hay, que como ellos comienzan predicando algo, no saben que lo que han ido predicando es erróneo, después cuando se viene y se les habla con la verdad, ellos no es que no reconozcan que se equivocaron, sino que es que tienen miedo, el ego se les infla mucho en reconocer que lo que predicaron por tanto tiempo está mal o que lo que predicaron en un mensaje está mal, porque se fueron a Google, al site de los Watchtower, de los testigos de Jehová, que parecía que la cosa estaba bien desglosada y era como se le dice aquí en el inglés, una persona lazy, una persona floja, una persona vaga que no se mete con Dios, puede tener llamado o no, o lo que sea, pero no se mete con Dios, no busca, no ayuna, no tiene conocimiento de nada. Y mire, compadre, usted no puede dirigir unas personas espiritualmente así si usted ni tan siquiera conoce de la Biblia y no sabe que donde está buscando es teología testigo de Jehová. Bueno, mire, en el título de este video, usted va a poder ver una cita que ahora inmediatamente vamos a leer para que quede claro algo bien importante, comenzando nuestro video sobre el caso de los dos testigos. Vamos primero a leer esa cita. Yo voy a buscar y yo quiero que usted me acompañe. Es la Biblia. Ahora no va a decir que porque yo lo dije, que la Biblia no, porque siempre salen. Pero ahora vamos a dejar callado a todo el mundo. Vamos a buscar en Romanos capítulo 5, versículo 14. Hay teólogos, yo he debatido con algunos de ellos, que están enseñando continuamente y usan el texto también de Zacarías para enseñar que supuestamente de esto que Enoc es uno de los dos testigos. Pero yo quiero leer, vamos a ver la Biblia completa, o sea, vámonos a Romanos capítulo 5, versículo 14. Romanos capítulo 5, versículo 14, y antes de leerlo, la fuerte que vamos a tumbar en esta noche de los que creen que uno de los dos testigos es Enoc, que dicen que es porque Enoc no murió, que el Señor se lo llevó al cielo, que por eso Enoc tiene que ser uno de los dos testigos, y que porque Moisés murió, entonces Moisés no puede ser uno de los dos testigos porque murió. Y la vida dice, o la Biblia dice, la Biblia nos habla bien claro que a los hombres les dada una sola oportunidad y después el juicio. Lo que pasa es que si yo voy a tomar ese texto en la palabra del Señor, que a los hombres les dada una sola oportunidad y después el juicio, o una sola vez y después el juicio, pues entonces, ¿cómo usted le va a dar explicación a aquel que cayó en los huesos de Eliseo y de solo tocar los huesos de Eliseo resucitó? O por ejemplo, el caso a la cual esta niña que el Señor Jesucristo le dijo Talita Cumi, que significa literalmente, hey, tú niña que está cubierta con el talit, levántate y anda, y la resucitó. O el caso de Lázaro, que no estuvo vivo, no estuvo muerto ni 1, ni 2, ni 3, sino 4 días y el Señor lo resucitó. Y entonces, ¿cómo es? Si la Biblia dice que los hombres les da una sola oportunidad y después el juicio. Bueno, porque lo que pasa es que hay propósitos de Dios que van más allá en excepciones para su gloria. Pero hay una forma de vida estándar cuando no hay propósitos de relevante importancia, porque no todos tenemos el mismo propósito. De manera estándar, el que se muere se acabó, pero hay personas que han sido resucitadas por la mano divina. Jesucristo mismo dijo, el que cree en mí las obras que yo hago, estas hará y mayores que estas hará. Pues entonces, si una de las obras que hizo Jesucristo fue resucitar muertos, pues quiere decir que esa obra va a seguir vigente y va a seguir cada vez más acrecentada en nuestro tiempo actual. O sea, no es que todo el mundo va a morir y se acabó el juicio y el juicio y ya. Hay que entender también en la Biblia, en Eclesiastés, que Eclesiastés lo que habla en la parte aquí, ¿verdad? Es lo que para el mundo viene, por ejemplo, a ser la muerte. O sea, te mueres y se acabó. Pero nosotros sabemos también que cuando la persona muere, la cosa apenas comienza. Claro, la forma estándar es que te mueres y se acabó. Pero hay principios divinos, o sea, bueno, hay propósitos divinos que van más allá de los principios espirituales. No solo he mencionado todos los casos de la Biblia, también hay un caso cuando Cristo mismo resucitó, que se nos habla en Mateo capítulo 27. Yo voy a buscar aquí el texto específico
cuando Jesucristo resucitó, que se nos habla que santos que habían dormido se levantaron. La palabra dormir en el contexto espiritual no significa que están en la estratosfera más que durmiendo. O sea, nadie se duerme para irse a morir. Dormir significa el lenguaje espiritual para aquellos que están salvos, aquellos que son salvos. En el tiempo de Cristo, cuando Cristo murió, todavía los que eran amigos de Dios iban al seno de Abraham. Cuando Él resucitó, se los llevó a todos de allí y parte de ellos resucitaron y dieron testimonio de Él en la santa ciudad en Jerusalén. La Biblia lo dice, mi hermanito. Es en Mateo capítulo 27, si no me equivoco, versículo 52. 53, sí. Mateo capítulo 27, versículos 52, 53 habla de eso. Entonces, si son santos que habían dormido, no te dice que fueron de esa época. Ya ahí eso traspuso más allá de la resurrección de Lázaro, que estuvo muerto 4 días. Santos que habían dormido, lo más probable que eran personajes bíblicos del antaño que resucitaron. O sea, yo no puedo decir que porque Moisés murió y el Señor lo enterró, porque la Biblia lo dice literalmente cómo pasó. O sea, yo no puedo inventar que porque la Biblia también dice que a los hombres les da una sola oportunidad y después el juicio, que entonces Moisés no puede ser uno de los 2 testigos, cuando en el Señor está el poder de la resurrección, y los que no creían en la resurrección eran los saduceos. No solo eso, sino que ahora vámonos a un texto todavía que más calla la boca de esto de que Enoc es uno de los 2 testigos. Hermano, Enoc no va a ser uno de los 2 testigos. Mire lo que dice, y lo hemos puesto hasta en el título de nuestro video, donde dice en Romanos 5:14. Lo dice claro en la parte A. A veces los versículos le decimos parte A o parte B porque así los dividimos. La parte A dice así. Yo lo voy a leer como quiera completo para entender la cosa clara. Mire lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 14. Dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta ¿quién dice ahí? Lo voy a repetir. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Lo dijo el apóstol Pablo siendo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso que reina la muerte desde Adán hasta Moisés? Bueno, te está diciendo que la muerte, desde que entró el pecado a la humanidad, iba trabajando de forma ininterrumpida en todo ser humano hasta que llegó en Moisés. ¿Cómo es que llegó hasta Moisés? ¿Acaso Dios resucitó a Moisés? Bueno, en Judas se nos habla, Judas, que tiene un solo capítulo, el libro de Judas, no Judas el Iscariote, pues este era otro Judas, el del Evangelio, el de la palabra en la Biblia, que se dice que él hace, ahí él hace una referencia a que el arcángel Miguel peleaba contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Esto hace alusión a un libro pseudoepigráfico que se llama La Asunción de Moisés. Algunos hermanos nos han escrito, no, que no lean los libros pseudoepigráficos, que la información está en la Biblia. Bueno, lo que pasa es que la Biblia hace referencia en algunas menciones a estos libros, porque una cosa es el canon bíblico aprobado para nuestra edificación espiritual, y otra cosa es un canon que quizás, no un canon, sino otra cosa es libros que quizás no son parte del canon, pero que tienen un valor histórico, aunque no tienen un valor espiritual, para ser genuinamente inspirado para una determinada edificación en otra esfera. Pero como quiera, el Señor Jesucristo, por ejemplo, hace mención a libros deuterocanónicos en la historia, con el caso de los Macabeos, cuando habla de la abominación desoladora. Y hago la pausa aquí. No es que nuestra Biblia está incompleta. Lo que pasa es que, de acuerdo a la revelación que es dada de parte de Dios a Pablo también en Romanos capítulo 3, la revelación vino por los judíos, y los judíos consideraron como parte del canon del Antiguo Testamento los libros que nosotros los evangélicos tenemos en el Antiguo Testamento. No es que nos faltan libros, es que la Iglesia Católica puso libros adicionales en su Biblia que son de carácter histórico y algunos de mero carácter literario. No es tampoco que son falsos. Esos libros tampoco hablan de adorar imágenes, ni de la Inmaculada Concepción, ni nada. No, son libros históricos. Entonces Jesucristo hace alusión, cuando habla de la abominación desoladora, a los Macabeos, porque los Macabeos fueron los que se levantaron en armas para detener esa abominación que hizo Antíoco Epífanes, profanando el segundo templo judío, poniendo un altar a Júpiter y sacrificando una puerca, o una cerda o un lechón. Yo trato de ser así, yo lo sigo. Entonces,
el Señor Jesucristo hace un viaje al pasado para explicar en el futuro lo que será con el tercer templo judío, ¿verdad? En este caso podemos decir con el anticristo, que parece que va a haber también una abominación desoladora, algo así o algo hasta peor. Ya le había dicho que el segundo templo iba a dejar de existir, entonces pues obviamente se refería al tercero. Entonces el caso de Judas ya hace alusión a un libro pseudoepigráfico que, si se nos habla en lo que es parte del canon, que ya ha sido considerado como genuinamente inspirado, si se nos habla en parte del canon bíblico en Judas, que Satanás sí peleaba contra el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, pues significa que esa parte de ese libro pseudoepigráfico es genuina, es verdad. Dios te lo está confirmando aquí. Se le llaman a otros libros los pseudoepigráficos, que son los que ni tan siquiera la Iglesia Católica tiene en su Biblia, a los libros donde no está comprobado que el epígrafe sea su autor, y a los libros, ¿verdad?, que también, bueno, sencillamente han venido de tan lejos que no se sabe qué se le añadió o qué le fueron poniendo, o si ya hubo algo alterado, pero por lo menos esa parte de que Satanás peleaba contra el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés está comprobada. Entonces, lo que dice este libro pseudoepigráfico, que está encontrado hoy día en algunos extractos, pero en su otro extracto habla de que Satanás, la pelea era más verbal, no era tanto física. Sí, quizás hubo algún enfrentamiento o algún conflicto, pero era más verbal, porque Satanás reclamaba que Moisés había matado al egipcio. Aunque Moisés era un siervo de Dios, usted sabe cómo es el diablo. Siempre trata de acusar y siempre trata de buscar alguna parte legal para cumplir el propósito de él y tratar de ser estorbo al propósito de Dios. Obviamente, pues lo que nos dice es que el arcángel Miguel le dijo: el Señor te reprenda. Inclusive eso es lo que nosotros hacemos hoy. Lo que la misma Biblia dice en esa parte: el Señor te reprenda. Lo que hizo el arcángel Miguel, nosotros también reprendemos, y en el caso nuestro reprendemos en el nombre de Jesús, que también es el Señor, porque Jesús es el Señor. Entonces, la Biblia también hace mención a otro libro pseudoepigráfico cuando te dice que mártires fueron aserrados en el libro de Hebreo. El único que pasó por eso fue el profeta Isaías. Eso se habla o se dice en un libro pseudoepigráfico también, que se llama El martirio de Isaías. Es un libro histórico y está comprobado que fue real, porque Isaías murió aserrado, partido por la mitad por el perverso rey Manasés de Judá, hijo de Ezequías. Entonces también, en el caso cuando te habla de los ángeles que pecaron, también te hace mención del libro de Enoc. O sea, entonces esos extractos que hace mención en la misma Biblia, yo tengo que tomarlos como que son ciertos. Yo no puedo irme en la teología, yo tengo que tomar esas cosas y verlas bien. El problema de muchos teólogos y de muchas escuelas de pensamiento y gente que enseñan esta parte, que supuestamente no va a ser, que ya mismo vamos a explicar otras cosas porque ellos enseñan esto, es que sencillamente a veces es que han enseñado tantos años algo incorrecto que le es como que difícil, digámoslo así, virar para atrás. Entonces pues se quedan en lo mismo y sencillamente se hacen de la vista larga. Eso es lo que realmente sucede. Y bueno, hay que ser, ¿verdad?, como fue mi abuelo, por poner un ejemplo, que de tanto tiempo que predicó que la televisión era el cajón del diablo, que destruía los televisores en las campañas, pues él se reconoció que cometió un error, y después Dios le dio un canal de televisión, y ahí en ese canal yo también me desarrollé para poder llevar a cabo mi programa, muchos nos conocieran y muchos pudiéramos, ¿verdad?, edificarnos también con prédicas por la televisión, etcétera. O sea, hay que dejarse los desconocimientos y hay que reconocer cuando usted se equivoca. Si se equivocó, se equivocó. Entonces, yo voy a leer de nuevo. Vamos a seguir tomando la cosa con una pinza. Dice en Romanos 5:14, así de esta forma. Lo voy a leer ahora completo. Dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, la muerte fue ininterrumpida en todos los seres humanos hasta Moisés. Porque tal parece que, aunque la Biblia dice literalmente que Dios sepultó a Moisés y que no se sabe de dónde está hasta hoy, es porque precisamente Dios lo resucitó. Eso es una creencia también judía. Y aunque el Nuevo Testamento obviamente no es parte del canon judío, existe una creencia y una enseñanza judía que dice que el Señor resucitó a Moisés y se lo llevó. En el caso del Sinaí, cuando Dios llamaba y Moisés ascendía, es también un tipo de arrebatamiento. O sea que entonces Moisés viene a ser como un tipo de la primera resurrección también,
ya que el Señor, lo que nos dice aquí, si el mismo apóstol Pablo habla de que la muerte fue ininterrumpida, o sea, desde Adán hasta Moisés, pues ¿qué te está diciendo, hermano? Está claro, o sea, ¿qué otra interpretación usted le puede dar? Dios lo resucitó, murió y resucitó, entonces Satanás vino a reclamar su cuerpo para que el cuerpo de Moisés se quedara en la tierra pudriéndose, porque lo que se queda en este estado, en esta esfera, aquí, nuestro cuerpo es algo legal, ahora sí, que vuelve al polvo cuando la persona muere. Para que el cuerpo pueda ser conservado, la persona tendría entonces que salir viva a otra esfera y a otra área. Lo que pasa es, en este caso, que si a esta otra parte vamos a explicar, el cielo no es un kiosco o es un cuartito, el cielo es amplio. Y la Biblia nos dice de forma básica que existen tres cielos, pero las escrituras hebreas, y se comprueba por la Biblia, nos dice también que hay 7 cielos, incluyendo que son portales. Entonces, si en este primer cielo, si lo hablamos de forma general, yo por ejemplo estoy aquí en los Estados Unidos, en Niagara Falls, ¿qué es lo que pasa? Bueno, estoy en Niagara Falls, pero Estados Unidos es más grande. Y usted en su determinado país donde está, eso no es nada más en su país al rinconcito donde cada cual de nosotros vive o vive. Es bien grande y es bien amplio. Pues mi hermano, si el universo es infinito, pues entonces ¿qué usted cree? ¿Que el cielo es más que un rincón donde está más que ahí está el trono de Dios, Los Ángeles y se acabó? No, 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 son varias entradas, son lugares infinitos, son varias secciones. Estamos hablando del Edén de Dios. Entonces Dios hizo réplicas aquí en el mundo de lo que hay allá en el cielo, que pues en nada es también mucho más glorioso, y cuando Dios se le revela también al pueblo judío, le manda a hacer réplicas de lo que existe en el cielo, como ejemplo la menorá, un arca del pacto, porque es que para que haya un pacto tiene que existir algo en la parte espiritual y algo en la parte material. No es que Dios también se llevó el arca del pacto al cielo, o sea, hay que ver las cosas con entendimiento y hay que preocuparse por entender. Entonces, sigo leyendo. Bueno, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, Jesús viene a ser el segundo Adán. O sea, nosotros perdimos, digámoslo así, en un jardín, y Jesucristo nos redimió en un jardín, el jardín del Getsemaní, que ocupó el lugar del jardín del Edén, y Jesús ocupó el lugar del primer Adán, entregándose por nosotros, y viene a ser llamado él el segundo Adán. Gracias a Dios, gracias Señor por venir, porque de verdad aquí mi hermano, olvídese. Entonces, vamos a ver ahora, antes de seguir explicando sobre esto de los dos testigos, ya tenemos claro, lo estoy hablando de las dos vertientes. Hay una enseñanza judía que dice que el Señor se llevó a Moisés al cielo. Hay una explicación que dan las personas que dicen que es solamente Enoc el que vendrá como uno de los dos testigos, porque solamente Enoc no murió, y además de eso porque Zacarías vio quiénes eran los dos testigos. Lo que pasa es que Zacarías preguntó mal. Zacarías no escribió quiénes eran ellos. Zacarías hizo mal la pregunta, que hasta la criatura espiritual que se le apareció se asombró de que había hecho mal la pregunta. Si no, de forma irrefutable hubiera dicho ahí que los dos testigos son Moisés y Elías, pero tampoco lo dijo. Y esto, ¿verdad? Esta gente que creen y dicen que supuestamente Enoc es uno de los dos testigos, también entonces vienen a decir que como a los dos fue donde la Biblia dice que se los llevó al cielo. Bueno, pues usted sabe que nadie ascendía al cielo en el tiempo antiguo. Nadie era llamado tampoco hijo de Dios en el tiempo antiguo. El hijo del hombre el hijo de Dios viene a hacerse llamar hijo del hombre después, para que nosotros, los hijos de los hombres, seamos llamados hijos de Dios. Entonces, Elías y Enoc no estaban en el seno de Abraham. En el seno de Abraham era donde regularmente todos iban, pero Elías y Enoc no estaban. Y al parecer tampoco, Moisés tampoco, porque desde Adán a Moisés la muerte siguió ininterrumpida. Y si Satanás peleaba por el cuerpo de Moisés, en la iglesia primitiva tenían que saber que Moisés estaba siempre vivo en el cielo. No en el cielo, cielo, allá arriba en el trono de Dios. Vamos a explicar eso, sino en una parte del cielo, delante de toda la tierra, que no es el cielo como tal en sí, donde está la morada divina, porque hay varias secciones, y es lo que yo quiero explicar. Bueno, yo le voy a ver, vamos a ver acá, mire, vamos a hablar
sobre los 7 cielos que existen para las escrituras hebreas en el Antiguo Testamento. Vamos a ver por aquí, esto yo lo enseñé anteriormente, lo voy a enseñar de nuevo en nuestro estudio pasado sobre los 2 testigos del Apocalipsis, pero ahora en esta segunda parte queríamos explicar más de esto, principalmente por este texto de revelación que Dios le dio al apóstol Pablo. Bueno, el que diga que no, que yo no sé qué, pues que le explique eso, que le explique qué es lo que dice ahí y que le explique también porque si usted dice que entonces a los hombres les da una sola oportunidad y después el juicio, ¿cómo es que en Mateo 27, versículos 52 y 53, santos que habían dormido se levantaron, resucitaron y dieron testimonio de la resurrección de Jesús? Esos habían estado más tiempo muertos que el mismo Lázaro. Y la cosa es que los que resucitaron tenían que haber resucitado en un cuerpo de carne y hueso. ¿Cómo yo lo sé? Porque la Biblia nos habla de que Jesucristo es el primogénito entre los muertos y solamente Él recibió el cuerpo glorificado que nosotros vamos a recibir en el arrebatamiento de la iglesia, y que esos que resucitaron recibirán también, porque en el arrebatamiento de la iglesia dará continuidad la primera resurrección. ¿Cómo que dará continuidad? ¿Cuándo empezó? Empezó con Cristo, por eso es el primogénito de entre los muertos. Entonces la primera resurrección no va dada en una sola fecha específica, siempre va a ir dada de corrido. Los que mueran aquí, víctimas en la gran tribulación, que sean decapitados, regresarán con Cristo a gobernar. ¿Y qué quiere decir? Bueno, pues entonces quiere decir que va a haber una resurrección en un cuerpo de gloria, va a haber una resurrección y no puede empezar una segunda hasta tanto la primera no termina. Lo que pasa es que son misterios espirituales, o sea, son cosas espirituales. Vamos a hablar nuevamente sobre estos 7 cielos. Vamos a ver por acá. Y aquí están las citas bíblicas donde usted las puede ver. Ya esto yo le he hablado anteriormente. Pero es que hay gente que se han conectado nueva. O hay gente que parece que no sé cuándo es que miran nuestros videos. Yo no sé. Bueno, mire, ahí dice, primer cielo. Se llama Shamayim. Ese fue donde está Elías. Luego yo voy a hablar en la traducción. Salmos capítulo 19, versículo 1. Yo voy a ir dando los textos. Segundo cielo, Raquilla. Salmo 150, versículo 1. Segundo cielo es aquí, el de Moisés, donde cayó el maná del cielo, Shashak. Aquí el tercero es Raquilla, santuario y sacerdote. El cuarto, los querubes. El 5, Galgal. El que usted puede ver ahí, el número 6, Marou. Y el número 7, que ahí sí sería Sebul, que es la habitación divina. Ahí nunca ha estado ningún ser humano en este cuerpo de carne y hueso. Ahí no está ni Enoc, ni Elías, ni Moisés. Entonces, bueno, vamos a hablar ya luego sobre estos textos, porque yo los voy a leer al final de nuestro video. Pero hay 7 cielos. Fuera de estos 7 tienen que haber más. Es igual que las 7 iglesias del Apocalipsis que nos hablan. En su tiempo había más, pero esas fueron las 7 principales que se mencionaron. Bueno, vámonos a lo primero, y esto ya habíamos hablado sobre el caso de los 2 testigos, pero primero yo voy a leer la palabra de Dios, que aquí tenemos una porción en nuestro libro Fe para ser arrebatado, el fin de los tiempos. Fe para ser arrebatado, el fin de los tiempos, usted lo puede ver ahí. Le recordamos que está en Amazon, y precisamente por estas dudas que siguen surgiendo, nosotros añadimos una pequeña porción en nuestro libro. Usted, si lo tiene, ayúdenos a buscar en la parte de los 2 testigos, porque pues ahí usted lo tiene, lo vamos a buscar, pero hemos añadido algo adicional de lo cual usted, permítame por aquí, de lo cual usted puede tomar nota, porque pues lo hemos tenido que añadir. Pues es que definitivamente vivimos en un tiempo que todos lo quieren contradecir y hay que sencillamente darles el sí. Bueno, nosotros añadimos esta parte donde es el apéndice, que tenemos, ¿verdad?, una enseñanza adicional que precisamente hablamos sobre este tema que estamos tocando esta noche, que es sobre el caso de los 2 testigos. Nosotros hace un tiempito atrás habíamos compartido una información que le habíamos dicho que añadieran los que habían pedido nuestro libro en el comienzo de la pandemia, que añadieran en las páginas en blanco allí, que ahí precisamente era donde ya teníamos organizado hacer este apéndice para explicar sobre esto. Si no, como quiera, aquí usted tiene el video donde se lo estamos explicando para que usted lo comparta. La cosa es que a veces yo me pregunto, bueno, pero siempre es con las mismas preguntas. Vea nuestros videos, mire, indague, chequee en la página. No solo vea lo que le llega de momento en su perfil. Mire nuestra página. Aquí esto está lleno de videos.
Vamos a buscar rápidamente acá y yo voy a leer sobre el caso de los dos testigos. Vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 11. Yo voy a leer completo, vamos a buscar y a leer de completo del capítulo 11, versículos 1 al 13, lo vamos a leer aquí. Mire lo que dice, mire lo que dice. Entonces me fue dada una caña, vamos a leerlo aquí para que usted nos acompañe. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. O sea, aquí te está hablando en esta cantidad de tiempo, son 3 años y medio, que es la mitad de la tribulación. O sea, la mitad de esos 7 años de la semana 70 de Daniel que faltan, que bueno, más técnicamente se llamarían gran tribulación porque el total de 7 años está dividido en 3 años y medio cada uno. Los primeros 3 años y medio tribulación, los segundos 3 años y medio gran tribulación porque es donde vienen todos los juicios acrecentados. Dice, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Bueno, íbamos a leer completo, pero yo creo que para que no hayan confusiones, yo voy entonces a buscar rápidamente en el caso de Zacarías. Yo quiero que usted nos acompañe, ¿verdad? En Zacarías capítulo 4, donde Zacarías también ve estos dos olivos delante del Señor de toda la tierra. Son estos mismos dos testigos. No se le dice que son Enoc y que son Elías. Eso es mentira. El que le está enseñando eso está mal. Zacarías preguntó mal. Si Zacarías hubiera preguntado bien, la criatura celestial que estaba con él, que se le apareció, le hubiera dicho literalmente quiénes eran los dos testigos, pero Zacarías, aún conociendo y sabiendo, él viendo estos dos olivos, hizo la pregunta mal. Entonces, en el Apocalipsis es una continuación de lo que Zacarías vio, y entonces ahora se nos habla de forma más específica. Claro, para efecto, los únicos que el Señor se llevó al cielo sin pasar por muerte fueron Enoc y fueron Elías. Pero el Señor lo que nos dice aquí, o sea, en la transfiguración salieron no Enoc, salió Moisés y Elías. No, que eso no tiene nada que ver. Pero ¿cómo usted me va a decir que no tiene nada que ver? O sea, primero enseñan que lo del arrebatamiento, después del arrebatamiento, Dios va a pasar obviamente nuevamente a poner su atención en Israel. Y entonces, ¿para qué Dios va a traer a un profeta del tiempo muy antiguo llamado Enoc? Y para restaurar a un pueblo que en el tiempo antiguo ni existía. En la transfiguración, Elías representa a los profetas y Moisés representa la ley. O sea, no fue que Elías vino del cielo y que Moisés vino del seno de Abraham. Los dos vinieron del cielo. O sea, Moisés había sido resucitado. Dice el apóstol Pablo que la muerte fue en su continuidad sobre todo ser humano desde Adán hasta Moisés. Porque Judas te revela de nuevo, mire como la Biblia no nos deja cabo suelto, lo que pasa es que hay que entender. Judas después nos dice y nos revela que Satanás peleaba por el cuerpo de Moisés, precisamente porque Satanás sabía y no quería que Moisés regresara como uno de los dos testigos para la restauración final del pueblo de Israel. Entonces quiere decir que el diablo conoce bien las profecías y conoce también todo y conoce hasta la Biblia más que usted. Bueno, de eso de que conoce la Biblia más que alguno, no hay duda, porque Dios mío, para engañarlos por eso es tan fácil con tanta cosa hoy día. Y yo sé y conozco que esta escuela de pensamiento de Enoc, desde que yo era chiquito, pero es que cada vez se revela más y cada vez hay más conocimiento que no va a ser Enoc. O sea, usted no puede descartar a Moisés porque Moisés murió, cuando ya la Biblia habla de la resurrección. Y le mencioné desde el comienzo del video todos los ejemplos, y el más poderoso es de la misma resurrección de Jesús, donde personas que habían estado muertas por tanto tiempo se levantaron. Obviamente eso iban a ser los que eran salvos. No es que se fueron de una suspensión de estar dormido. Lo que pasa es que dormido es el lenguaje espiritual para los salvos. Y eso yo tengo que tenerlo claro. O sea, eso hay que tenerlo claro. Mi hermano, le estamos dando el texto clave. Bueno, yo voy a seguir ahora leyendo. Vamos a seguir leyendo por acá en Apocalipsis sobre el caso, ¿verdad?, de los dos testigos. O sea, dice, estos dos testigos, vamos a ver por aquí, vamos a enfocar. Perdónenme por aquí, que es que estamos un poquito incómodos. Tuvimos que salir
Bueno, para la próxima pues será en la mesita. Vamos a ver por acá. Bueno, esperamos por aquí. Vamos a ver. Bueno, dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de toda la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. O sea, esa es la protección que Dios le va a dar en el comienzo. Pero dice también, ahora vamos a este otro caso. Vamos aquí. Estos tienen poder para cerrar el cielo al fin de que no llueva en los días de la profecía. Ahí eso me recuerda a Elías. Dice, ahora, sigo leyendo. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quién fue ese? Yo debatiendo una vez con un teólogo me decía, no, que eso no tiene nada que ver. Mi hermano, claro que sí tiene que ver si te lo está diciendo bien claro allí. Es la unción de Elías y la unción de Moisés. La unción de Elías que usó precisamente para combatir a Jezabel. La unción de Moisés que usó precisamente para combatir al faraón de Egipto. Pero es que si te lo está diciendo claro allí. Sigo leyendo por aquí. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esta bestia que sube del abismo es la que toma posesión de la imagen de la bestia, del anticristo. El anticristo en su esencia, porque el anticristo los primeros 3 años y medio muere. Luego el anticristo hace una aparente resurrección, pero el diablo no tiene poder de la resurrección. El diablo lo que va a hacer es una pobre imitación de Cristo. El falso profeta, como yo expliqué en otro video, va a los hombres de la tierra que le hagan una imagen de la bestia que murió. La bestia es el anticristo, o sea, una imagen, clonación. Eso no es otra cosa, eso no es una estatua de yeso que va a hablar, porque la gente se va a maravillar es de la resurrección del anticristo por medio de su imagen, y la imagen exigirá adoración. Será un clon del anticristo. Este clon, lo que sabemos es que, bueno, pues el ser humano puede clonar la parte material, pero no puede clonar el espíritu ni el alma de la persona. Entonces, quiere decir que la imagen de la bestia va a ser un clon que va a ser poseído. O sea, son cosas que son así. Es una realidad. Es lo que la palabra lo dice y es como se profetizaba o se profetiza en el caso, ¿verdad? Digámoslo así, del lenguaje antiguo. O sea, hay que tener cuidado con el caso de algunas ciertas interpretaciones, ¿verdad? Relacionado a esto, que a veces, ¿verdad? Se han estado entendiendo de una manera, bueno, digámoslo así, errónea. Bueno, sigo leyendo. Dice aquí, y hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea, aquí viene a concluirse una batalla donde el diablo quiere o va a querer humillar a Dios. Vamos a ver el ejemplo. Dice que fue precisamente, o sea, mire dónde es que va la continua pelea y el conflicto del diablo. Donde el Señor Jesús fue crucificado, Jesucristo vino y murió, no porque lo pudieron matar, sino porque sencillamente realmente se dejó, porque no había de otra para que nosotros fuéramos salvos. En este caso, el diablo va a hacer una afrenta directa a Cristo, no solo usando su anticristo para hacer una abominación desoladora y para proclamarse como Dios al mundo, sino que va a matar a estos dos testigos y el Señor permite que sea así. Entonces, el anticristo los deja muertos 3 días. El propósito de esto es claro. Él va a dejar ahí y va a estarse proclamando como Dios, diciendo, mira, esto hablan de un tal Jesús que supuestamente resucitó al 3er día, pero yo voy a dejar sus cadáveres aquí en la plaza 3 días para que después de que pasen esos 3 días, entonces ustedes vean que van a seguir allí muertos, así como el Mesías que ellos hablan siguió muerto. ¿Y qué es lo que pasa? Dice en la Biblia que resucitan. Después de que resucitan y ascienden al cielo, en la cara de todo, viene un gran terremoto, es uno. Lo que pasa es que el Apocalipsis a través de sellos, a través de copas y a través de trompetas, no es solo a través de trompetas, como dicen por ahí, que se equivocan con la final trompeta que habla el apóstol Juan.
a la final trompeta de Pablo. La final trompeta de Pablo no es del Apocalipsis. Pablo no habla del Apocalipsis. Pablo habla de la final trompeta referente al arrebatamiento de la iglesia en la fiesta judía de las trompetas, que precisamente es la fiesta que viene después del día del Pentecostés, porque en cada fiesta judía viene un cumplimiento profético, y proféticamente hemos vivido el Pentecostés o la fiesta del Pentecostés hasta nuestros días. Lo que viene en cumplimiento después de la fiesta del Pentecostés es la fiesta de las trompetas, donde se toca la final trompeta, y en esa fiesta lo que te está diciendo el apóstol Pablo es que en una de esas fiestas será el arrebatamiento, y esta fiesta se le llama la que no se sabe del día ni la hora, porque no se sabe cuánto comenzará. ¿Qué más pista queremos? O sea, y yo tampoco puedo decir cuándo será, pero la profecía va a ser, el cumplimiento profético será en una fiesta judía. Entonces es claro. Ahora, ellos resucitan. Cuando a través de trompetas, copas y sellos te habla, usted ve que los juicios en una parte redunda, o sea, repite un juicio, y en otra parte te habla de más juicios, o sea, te es más específico, pero al final siempre habla de un gran terremoto. ¿Por qué? Bueno, porque este gran terremoto no es que son 3 terremotos diferentes, sino que va a ser un gran terremoto. Va a ser después de que esos 2 testigos del Apocalipsis resuciten y asciendan delante de la cara de todo. Entonces, no, pero ¿para qué entonces resucitó a Moisés para volverlo a matar? Pero es que el Señor Jesús es el que tiene el control de esto, y esto es como tal. Entonces, ¿para qué el Señor va a permitir que aquí mueran algunos y después van a resucitar en la primera resurrección? O sea, no tiene ni lógica. O sea, las cosas que buscan esta gente que dicen que no es uno de los 2 testigos no dan tanto peso como todas las cosas y todos los textos bíblicos claves que he venido yo mencionando aquí. O sea, Moisés y Elías en la transfiguración, Satanás peleando por el cuerpo de Moisés, Pablo hablando que la muerte se reinó desde Adán hasta Moisés, Romanos capítulo 5 versículo 14, porque Dios resucitó a Moisés después de que Moisés murió y se lo llevó. Eso fue lo que él decidió, y Satanás quiso impedir eso. Entonces Judas hace una alusión a un libro pseudoepigráfico llamado La Asunción de Moisés. Por eso también, bueno, tal parece que en la iglesia primitiva sabían que Moisés estaba en el cielo. O sea, además de, o habían estado en el cielo antes de que los otros seres humanos fueran llevados por Jesús del seno de Abraham. No eran solamente Enoc y Elías, también era Moisés. Y probablemente, obviamente, a lo que vio Zacarías, 2 testigos delante de toda la tierra. Zacarías, a quien vio, fue a Moisés y Elías, pero hizo la pregunta mal. La hizo mal. Entonces, sigo leyendo por acá. Bueno, y esta vez yo voy ahora con el caso de los que están confundidos leyendo en Google sobre sites que son de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ellos no creen, y aclaro, esta gente no son cristianas, esta gente tienen su propia creencia, esta gente son considerada una secta, esta gente dieron varias teologías, varias cosas del fin del mundo, nunca se cumplieron. Bueno, ellos dicen, digámoslo así más comúnmente, todo pastor le va a decir eso. O sea, eso no es que soy yo, es que quizás usted no va ni a la iglesia. O sea, esta gente dicen que supuestamente, o ellos tienen esta creencia y usan hasta, digámoslo así, bueno, textos bíblicos para decir que Enoc y Elías murieron. O sea, que ellos supuestamente no ascendieron al cielo, y ellos dan una explicación precisamente en hebreo cuando se habla, verdad, digámoslo así, bueno, sobre el caso de la fe y sobre todo esto, y ellos dan esa explicación de que supuestamente ellos no murieron. Bueno, o sea, o que ellos, bueno, que ellos sí murieron. La explicación que ellos dan, por ejemplo, y vamos con el caso de Enoc. La explicación que ellos dan con el caso de Enoc, bueno, aquí yo estoy buscando una gráfica, es que supuestamente cuando se habla de que Dios traspuso a Enoc, ellos quieren buscarle las 4 patas al gato, como decir que fue que Enoc supuestamente fue transportado a otro lugar porque por predicar la verdad supuestamente lo iban a matar, y que no es que Dios se lo llevó al cielo. Pero la Biblia nos habla cuál fue la edad, hasta qué edad Enoc vivió aquí en la tierra. Vamos a ver, bueno, la Biblia dice en este cuadro comparativo, y aquí en el libro Fe para ser arrebatados, el fin de los tiempos, creo que es la página 16, se habla de todo lo que vivieron ya esta gente en el tiempo antiguo. Enoc, aquí conseguimos Enoc, vivió 365 años. Entonces, porque fue traspuesto para no ver muerte. Vamos a comparar el periodo de vida
de todos los demás. O sea, ellos dicen que no fue traspuesto para no ver muerte porque supuestamente lo perseguían para matarlo y Dios lo transportó para otro lado en el planeta. No, mi hermano. O sea, la Biblia dice que Enoc vivió hasta 365 años en un tiempo donde mire las edades que todos los demás vivían. O sea, mire, y ahí está la cita bíblica al lado si usted la quiere apuntar. Yo no tengo problema que usted vea parte del libro. Mire, dice así. Mire, bueno, Adán vivió 930, Set vivió 912, Enoch 905, Cainán 910, Mahalalel 895, Yared 962, Matusalén, que fue el que más vivió, 969, Lamet, y estos son los mínimos, 777 de año, y Enoch 365, o sea, mi hermano, hasta en la misma lógica, nadie en esa época iba a morir tan joven. Obviamente después el periodo de vida del ser humano baja drásticamente después de que hubo el diluvio porque hubo un cambio, ¿verdad? Y hubieron más sanciones. Pero a esa edad tan joven donde lo mínimo eran 700 años, 800, 900. Hermano, Dios se lo llevó al cielo, no fue que lo traspuso para otro lado. Si esa fue su vida aquí en la tierra, Dios se lo llevó al cielo. Esa es una falsa enseñanza, una falsa doctrina de los testigos de Jehová. Entonces ellos también le buscan la puerta o le buscan las patas al gato, digámoslo así, con el caso de Elías y el caso de una carta que fue enviada al rey Josafat. Yo voy a buscar rápidamente acá porque pues lo queremos hacer un poquito ordenadamente. Ellos hacen mención, y esto lo habíamos hablado en nuestra transmisión pasada, cuando hablamos de los dos testigos del Apocalipsis. Yo voy a buscar en Juan capítulo 3, versículo 13, que dice así. Este es el texto que ellos usan. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces ellos interpretan que como Cristo dijo eso, que nadie subió al cielo, pues ellos interpretan que entonces Elías y Enoc no subieron al cielo. Pero es que la palabra dice literalmente que Elías fue arrebatado al cielo. No fue que Dios lo transportó en otro lado en el planeta. Y Enoc fue traspuesto para no ver muerte, no que Dios lo transportó en otro lado para preservar la vida. Eso no es lo que la Biblia dice. Dice que sus días fueron 365 años, una edad relativamente joven para esa época. Entonces, ¿qué es lo que Cristo quiso decir? Pues lo que yo vengo hablando al comienzo del video. Hermano, el cielo no es uno solo. Hay varias entradas, no solo puertas dimensionales, no solo las diferentes secciones en el cielo, allá arriba, por lo que podemos hablar, el tercer cielo, sino aquí mismo en el cielo, en nuestra esfera. Y en el caso, ¿verdad?, de, digámoslo así, bueno, el caso del universo o el caso del espacio. Entonces, ya le habíamos hablado sobre todo eso. Bueno, yo voy a seguir leyendo por acá, de esto que nosotros apuntamos por aquí para ser claro, ¿verdad?, en el caso de la explicación. O sea, de Elías, yo voy a leer aquí, se dice literalmente en Segunda de Reyes 2:11 así. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. No te dice que fue transportado a otro lugar, aquí en este caso se dice que fue al cielo. O sea, cuando Jesucristo habla de que nadie subió al cielo por acto propio, en sus propios términos, o sea, aquí podemos ver, o sea, Elías no fue al cielo por sí mismo, sino porque Dios se lo llevó. O sea, es diferente a decir cuando alguien, como en el caso de lo que dice Jesús aquí, ¿verdad? En el caso de este versículo que usan los testigos de Jehová, de Juan capítulo 3, versículo 13, decir que nadie fue al cielo por acto propio. O sea, Elías no fue al cielo como quiera por acto propio, y al cielo que fue Elías no fue al cielo en el trono de Dios. O sea, cuando Cristo habla aquí, enfatizando a Nicodemo que nadie en la tierra en este tiempo estaba revelando las verdades espirituales que él como hijo de Dios estaba revelando, pues obviamente el punto principal de Jesús es que nadie había visto lo que él había visto y por ende nadie podía enseñar lo que él enseñaba porque nadie venía de donde él venía. Jesucristo venía del mismo trono de Dios. Elías y Enoc y Moisés no fueron allí. Entonces eso es claro entender. O sea, bueno, ahora vamos a mencionar sobre estos 7 cielos. Yo lo voy a mencionar, ya habíamos hecho, ¿verdad? Si usted quiere ver nuestro video desde el comienzo, puede ver sobre los nombres de los 7 cielos, pero yo voy a mencionar, voy a leer. Obviamente hay más en la parte, digámoslo así, puertas dimensionales, partes que tienen que ver con el caso de lo espiritual. Hermano, lo espiritual es bien amplio y bien vasto. Lo que pasa es que el ser humano se quiere hacer un 8. Bueno, primero,
donde está Elías. Salmos capítulo 19, versículo 1. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la gloria de sus manos. Está esta parte aquí llamado Raquía, santuarios y sacerdotes. Puede buscar en el caso de Salmo 150, versículo 1, donde dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Está también Galgal, que son puertas dimensionales, como lo fue con el caso de Felipe. Elías, que también era continuamente transportado por el Espíritu de Dios estando en la tierra, y con el caso del apóstol Juan, que también fue transportado para recibir también el caso de su visión, donde en esa puerta dimensional él pasó y vio hasta su yo del futuro. Uno de los 24 ancianos. Se sabe que de los 24 ancianos, bueno, algunos dicen que 12 de ellos son los 12 hijos de Jacob, y los otros 12 obviamente ya está 100% confirmado que son los 12 apóstoles. Entonces, uno de los 24 ancianos tiene que ser el apóstol Juan. Cuando viene uno de estos ancianos a explicarle, a decirle a Juan: ¿y estos quiénes son? ¿De dónde han venido? Ese era el Juan del futuro, que estaba hablando con su Juan del pasado. Lo que pasa es que Juan no lo escribe allí. O sea, es para que usted vea. Pues entonces, esta es la puerta a Galgal. Vamos a hablar de la otra, Shakakop, trigo del cielo, que fue la puerta, digámoslo así, que el Señor abrió para dar maná del cielo a su pueblo. Arabat, morada de los querubes o querubines. Dice en Salmos capítulo 68, versículo 4: cantad a Dios, cantad salmo a su nombre, exaltar al que cabalga en los cielos. Marob, que es donde está la nueva Jerusalén. En Isaías capítulo 57, versículo 15 habla de esto. Y número 7, Sebul, donde mora Dios, que es el sitio de la habitación divina, lo que el mismo diablo quería. Dice en Primera de Reyes capítulo 8, 13: yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Entonces, bueno, vamos a estar hablando un poquito más de esto que ya nosotros habíamos hablado en el programa pasado o en la transmisión pasada sobre los dos testigos. O sea, Elías y Enoc fueron arrebatados al cielo. No todo cielo es la morada misma de Dios. Eso hay que tenerlo bien claro. O sea, bueno, por consiguiente, si Satanás peleó por el cuerpo de Moisés contra el arcángel Miguel luego de que Dios lo sepultó, quiere decir que luego de esta disputa el cuerpo de Moisés no podía sencillamente permanecer meramente sepultado. Eso es lo que yo vengo explicándole desde hace tiempo, y claramente Satanás quería impedir el regreso de Moisés como uno de los dos testigos, acusándolo por haber matado al egipcio. Eso de parte ya la Biblia no la dice, pero lo dice el libro, lo cual la Biblia hace referencia, que se llama la Asunción de Moisés, donde precisamente esto es el evento que se menciona. Ahora, vamos a hablar sobre el caso de Elías y de lo que dicen los testigos de Jehová. Y hay una parte que ellos le buscan la vuelta de una carta al rey Josafat. Usted lo puede buscar, esta parte donde ellos debaten en Segunda de Reyes capítulo 1, versículos 1 al 3, donde algunos también tienen la impresión de que la ascensión de Elías se produce antes de la muerte de Josafat, rey de Judá, y entonces el último rey de Israel mencionado antes de que Dios se llevara al profeta fue Joram, fechado en el segundo año de Joram de Judá, hijo de Josafat. Entonces recibe una carta de Elías. ¿Cómo es que la recibe? Bueno, lo que pasa es que la Biblia tampoco aquí se preocupa en darnos fechas específicas y fechas exactas, y el estar especulando que se recibe una carta después de que Elías ascendió al cielo es mera especulación. O sea, la Biblia no dice específicamente que después de Elías haber ascendido al cielo, después de que Josafat recibe una carta de Elías. O sea, en la Biblia no se preocupa, si usted nota, la Biblia te dice esto: el que lea entienda, los entendidos entenderán. O sea, que usted se tiene que preocupar por buscar de Dios para que Dios le revele. Bueno, es ahora hoy día uno habla las cosas, me imagino que estarán diciendo: ay, pero ¿por qué? Pero porque usted sabe, la generación quejona de este tiempo. Entonces, mi hermano, Elías y Moisés van a ser los dos testigos del Apocalipsis. Enoc y Elías, señor testigo de Jehová, ellos ascendieron al cielo. O sea, ¿cómo usted puede explicar que Enoc haya vivido una edad tan baja y diga que fue traspuesto para no ver muerte, una edad de 365 años, cuando en esa época se vivía, o sea, todo ese tiempo? El mismo apóstol Pablo habla también que la muerte iba en su continuidad de Adán a Moisés, o sea, reinó. Entonces, si fue hasta Moisés, quiere decir que ahí se explica lo que Judas ya dice
del caso de por qué Satanás peleaba por el cuerpo de Moisés. O sea, yo creo que está bien claro, la cosa está bien clara. O sea, no hay que entrar tanto en tanto aspecto teológico y tanto lenguaje que realmente a veces es aburrido y no se entiende, como a veces me tuve que enfrentar yo cuando yo era más pequeño. O sea, se entiende bien claro y hasta la Biblia te lo dice en la continuidad en el Apocalipsis, la unción que es derramada de parte de Dios por medio de los dos testigos. O sea, no hay que buscarle tanta vuelta al asunto. Los dos testigos van a ser Moisés y Elías. Entonces, en unas cosas dicen que la restauración va a ser para Israel. Otra cosa que dicen que como el apóstol Juan ve subir gente de todo pueblo, lengua y nación, ahora están diciendo, están predicando también, que supuestamente que eso se refiere más que a los judíos, porque los judíos han sido esparcidos por toda la tierra y se han mezclado. Sí, pero se han mezclado, pero no todo el mundo es judío. Si te dice de toda tribu, pueblo, lengua y nación, no es que solamente los judíos van a ser salvos. O sea, los gentiles también van a ser salvos. La Biblia lo aclara. Los que se queden aquí, el apóstol Juan vio una multitud de gente que ascienden, van a ser mártires en la gran tribulación, que van a seguir el mensaje de salvación en esos días, que va a ser dado por estos dos testigos y por judíos de sangre que ya serán parte de esta generación que va a estar en ese tiempo, que son 144,000 sellados. No los 144,000 sellados que los testigos de Jehová dicen, que en eso también están equivocados y se equivocaron y ellos lo reconocen, es que lo saben, porque esos 144,000 sellados que ellos eligieron se han ido muriendo y han ido pasando sutilmente a sus familiares. O sea, entonces lo que nos habla la Biblia, y la Biblia dice, o sea, lo único que usted tiene que hacer es abrir la Biblia en el Apocalipsis y leer el capítulo 7. El Apocalipsis son los eventos que vienen. La Biblia te lo explica claro, van a ser judíos de sangre que se van a levantar aquí en la tierra. Ahora, en el tiempo de ahora, en nuestra actualidad, engloba la parte judío a los descendientes de los antiguos hebreos. En este caso, aunque judío viene de la tribu de Judá, como quiera se engloba de forma general para los descendientes de los antiguos hebreos, porque cuando hubo la división del reino, mucho tiempo después, pues usted sabe que el reino del norte cayó con el caso de los asirios. Entonces, pues las 10 tribus perdidas, la historia de Israel hubieron las 10 tribus perdidas. Después entonces usted sabe que cuando hubo la división del reino en el reino del sur, que fueron fieles al linaje de David, se quedaron los de Judá, los de Benjamín, parte de la tribu de Leví, porque eran los que podían ser los sacerdotes, y es difícil determinar cuántos de poquitos de cada tribu quizás se hayan quedado allá. Entonces, de forma más general, pues se le dice judíos. Los que regresaron fueron los del reino del sur. Los del reino del norte nunca se les permitió volver. Entonces, si yo digo de todo linaje, pueblo, lengua y nación que son salvos, no es que van a ser que no, que es que los judíos están regados. No solo son los judíos. O sea, Dios no hace acepción para la salvación. Aun cuando Jesucristo vino aquí en forma humana para las ovejas perdidas de la casa de Israel, gente que no era judía, que tenía fe, el Señor operaba en milagros. Entonces, hay que dejarse de esas cosas. Usted está enseñando las cosas mal. Hay mucha gente que están enseñando mal, tienen que corregir un poco, ¿verdad?, en el caso de su teología y decir que el Espíritu Santo se va. El Espíritu Santo no se va, me he cansado de decirlo una y otra vez. Yo quiero agradecer a los hermanos que le explican, a los que siempre están preguntando lo mismo, que les explican. Mire, el Espíritu Santo no se va. Compadre, el Espíritu Santo es Dios. Dios es parte de una Trinidad. No es que son 3 dioses, es un Dios en 3 personas, en una unidad. Es que no pueden ni tan siquiera entender la unidad de Dios, porque ni tan siquiera son unidos. Lo que se la pasan es una pelea. O sea, el Espíritu Santo es Dios. ¿Qué es Dios? Dios es omnipresente, omnisciente y soberano. Bueno, pues si usted dice que el Espíritu Santo es Dios y Dios es omnipresente, pues Dios no va a dejar de estar presente porque venga el arrebatamiento. Lo que pasa es que Él se va a mover hacia un lado. Él va a permitir la manifestación del misterio de iniquidad que nos dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 en adelante. Se va a mover hacia un lado para que el anticristo entonces se manifieste, pero lo que está operando hoy día es la unción del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces lo que va a ser diferente va a ser el trato. No es que el Espíritu Santo se va a ir, Dios no se puede ir. El Espíritu Santo es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, usted puede matarse predicando, si el Espíritu de Dios no está con usted, nadie se va a convertir.
Usted se convirtió usted mismo por el Espíritu Santo, porque Él lo convenció de pecado, de justicia y de juicio. Entonces Él es el que provoca el arrepentimiento. Él es el que va a estar operando en esos días también acá, de una manera diferente a como lo conocemos hoy. Bueno, si usted quiere averiguar cómo va a ser la manera, pues entonces quédese. Pues yo por lo menos, a mí lo que me interesa en mi época, que es esta época que estamos viviendo, que es el final de la época de la iglesia. O sea, son cosas que hay que razonarlas. Nadie se va a estar salvando por instinto porque no somos animales. No, que los que se queden se van a salvar por instinto. Entonces, ¿para qué se necesita del Espíritu Santo hoy si era posible salvarse por instinto? Eso es un disparate, mi hermano, y se ha enseñado también en escuelas de teología. O sea, por irse a una escuela de teología no es que se tenga también la verdad, se han enseñado muchos errores. Hay que ver la Biblia bien, o sea, hay que leer las cosas bien en su contexto. Y definitivamente, y el haber predicado y enseñado teológicamente cosas que son errores, después cuando hasta se comprueba directamente de forma cortante versículos y etcétera, donde se equivocaron, entonces les es difícil entonces volver a echarse para atrás porque han sido muchos años que invirtieron haciendo una enseñanza errónea. O sea, la cuestión es reconocer que se equivocó, conocer que está equivocado y mire, pues eche para adelante y aprenda, porque se aprende, pero si se equivoca, se equivoca. Y es la realidad. Así que irrefutablemente la Biblia lo dice. Los dos testigos del Apocalipsis serán Moisés y Elías para la restauración final de Israel en el fin de la semana 70, la profecía de la semana 70 de Daniel. Soy Miguel Sánchez Ávila, Dios les bendiga, Dios les guarde, y antes de irnos, ¿verdad? Queríamos estar un poquito más de tiempo, pero nos tenemos que ir. Antes de irnos, queremos mostrarle por aquí nuevamente nuestro libro, Fe para ser arrebatado el fin de los tiempos. Repito, Fe para ser arrebatado el fin de los tiempos. Mire, usted lo puede ver, como le hemos dicho, añadimos, ¿verdad? Estos apuntes finales. Realmente es una cosita pequeña de lo que añadimos sobre el caso del apéndice, donde precisamente hablamos sobre todo este contenido explicado por la Biblia, refutando obviamente este disparate que siempre han enseñado estos testigos de Jehová, que eso lo que hacen es confundir a la gente. Y también pues obviamente mostrando, mire hermano, o sea, la muerte, dice la Biblia bien claro. O sea, explíqueme entonces ese texto bíblico donde el apóstol Pablo, siendo inspirado del Espíritu Santo, dice que la muerte actuó ininterrumpida desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué hasta Moisés? Bueno, pues la explicación que yo la veo en la transfiguración y la veo en lo que Judas dice. Dios les bendiga, Dios les guarde, hacia adelante en el Señor. Les recomendamos nuestro libro. ¿Dónde puedo adquirir nuestro libro? ¿Dónde puede adquirir nuestro libro? ¿Dónde puedo adquirir su libro, hermano? Usted puede ir a Amazon, vaya a Amazon, busque una persona que le ayude. Hay dos formatos, está el libro digital o formato de libro físico. Usted tiene que elegir el formato antes de hacer la compra. Si no sabe cómo hacerlo, busque a alguien. Si no tiene tarjeta de crédito, como algunos nos escriben, porque pues para eso hay que hacer la cuenta en Amazon, de ahí es que se salen los pedidos y todo. Amazon no es solo libros, hay muchas cosas más. Pues pide a alguien que le ayude. Dile a alguien que se le manda a hacer el pedido y usted entonces se lo paga. Recuerdo, yo no trabajo los libros, yo no tengo estos libros. Quien trabaja todo es Amazon. Amazon es el que lo trabaja todo. Para cualquier cosita, contáctese con ellos. Ellos proveen el número de tracking o el número de envío, donde usted va a poder rastrear desde el momento en que su libro es enviado. En Chile llegan rápido, a Ecuador también llegan. O sea, busque en su país donde usted nos puede escuchar. Busque, averigüe sobre el caso de Amazon. Ellos son muy atentos. Ellos trabajan con todo directamente. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, hacia adelante en el Señor. Esperamos haber respondido esta pregunta relacionada al caso de los dos testigos, porque yo creo que hasta con ese texto claro de lo que Dios le inspiró a decir al apóstol Pablo, la cosa queda evidenciada. Y ahora usted tiene algo que cuando usted lo vaya a llevar, guárdelo por allí. Y entonces haga como a veces hacemos. Deje que hablen, deje que digan y después usted se saque el as de la manga y les calla la boca para rápido para que usted comience a ver todas las reacciones. Los dos testigos, mi hermano, son Moisés y Elías y la Biblia lo dice bien claro. Dios les bendiga y hacia adelante en el Señor.